buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Como ustedes deben saber, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, estaba invitado a este programa en el día de hoy. Así se confirmó con su equipo de comunicaciones el lunes pasado, lo que volvió a reiterarse el día martes, razón por la cual se dispuso iniciar de parte de nuestro canal y nuestro programa la promoción de la anunciada visita del ministro Arenas. Hoy, domingo, aproximadamente a la 1 de la tarde, la jefa de prensa del ministro Arenas nos informó que a raíz del terremoto, la agenda del ministro había cambiado, por lo que se suspendía su asistencia a Tolerancia Cero. Queremos pedir disculpas a nuestra audiencia por esta situación absolutamente fuera de nuestro control. Entendemos que cada invitado tiene prioridades que no siempre coinciden con las nuestras y que tienen todo el derecho a participar en aquellos programas y medios que les sean más adecuados. Agradecemos profundamente al expresidente del Banco Central, José de Gregorio, por su disposición a participar en el programa a pesar de nuestra premurosa invitación. Dicho en buen chileno, esta misma tarde. Me pillaste en un momento grato. Aproveché que es colocolino, que iba ganando Colo-Colo y no supo decir que no. José Gregorio, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. No era fácil encontrar un invitado del nivel de un expresidente del Banco Central, exministro de Economía, para tratar un tema que el cual nos habíamos preparado, que era la reforma tributaria, así que agradecemos de verdad y transparentamos la situación porque es así como les leí yo lo que ocurre esta tarde. Gracias, José, por estar aquí. Y aprovecho de saludar a Fernando Paulsen, Felipe Bianchi y Fernando Villegas. Te vi poner muchas caras. Es que a propósito de lo que tú estabas leyendo me acordé de una anécdota de Richard Nixon, presidente norteamericano, quien una vez llegó a una conferencia de prensa diciendo: ¿qué preguntas tienen para las respuestas que ya tengo preparadas? Esto a propósito de los programas adecuados. Pasemos. Bueno, José Gregorio, el invitado de esta noche, uno de los invitados de esta noche en Tolerancia Cero, y los invitamos a ver la siguiente nota. Días agitados, pero el desafío lo amerita. Quiero convocar aquí a todos los parlamentarios y parlamentarias presentes a que podamos legislar con celeridad y pensando en el interés de Chile y de sus habitantes. No terminó de entrar al Congreso y las disputas comenzaron. A mí me hubiese gustado 1000 veces saber cuál es la calidad que requiere el país y cuánto es la inversión que requiere. La preocupación nuestra es que efectivamente la manera de recaudar esos impuestos tenga el menor impacto en el crecimiento, en la inversión, en el ahorro y lo más importante, en el empleo. Si aquí hay alguien que siente que una reforma como esta puede afectar el empleo, que se siente en una mesa con todos los actores y busquemos solución, porque lo otro es política del chantaje que yo no puedo compartir. Es que los principales cambios incluidos en la reforma son claros. Subir gradualmente la tasa de impuesto a las empresas del 20% actual a un 25% en 2017. El término del Fondo de Utilidades Tributables FUT a partir de la operación Renta 2018. Reducir la tasa máxima de los impuestos personales del 40% actual al 35%. Y por eso las dudas empresariales se suman a las políticas. La reforma tributaria nada tiene que ver con el proceso de desaceleración. No hay ningún economista serio que así lo plantee. Que nos vengan a exponer acá en la comisión por qué las pequeñas y medianas empresas dicen que sí les va a afectar y él dice que no les va a afectar. Creo que el país tiene que dar este paso. Además, la reforma tiende a hacer una inversión que es la más productiva, que es mejorar la educación y seguramente también con asumir temas relacionados con la salud. Desde la UDI sumaron a su rechazo explícito a la reforma una campaña que ha sido calificada por algunos como campaña del terror y que, una vez más, los distancia de sus pares de Renovación Nacional. No es una campaña del terror, es una campaña de información para que la gente sepa finalmente cómo votó su parlamentario y cómo el voto a favor de una reforma como esta puede impactarlo en su día a día. La UDI tiene todo el derecho a plantear la campaña, pero nosotros estamos por hacer presente a nuestro punto de vista las críticas que tenemos a la reforma tributaria en algunos aspectos de otra forma.
Debate que será intenso en el Congreso Nacional porque no solo será político, empresarios, economistas y por supuesto los parlamentarios pondrán en juego la mano política del ministro Alberto Arenas para sacar adelante el pilar fundamental para el gobierno de Michelle Bachelet, aunque algunos pongan paños fríos. Cuando se hacen anuncios demasiado ambiciosos, de repente cargar mucho la máquina con impuestos puede producir el efecto contrario al que se busca. Ojalá que nos equivoquemos. José Gregorio, decía el ministro Arenas en esa conferencia de prensa, en ese punto de prensa, que ningún economista serio podría decir que va a tener los efectos que algunos más políticos han señalado. Yo quiero preguntar desde el punto de vista técnico, con la experiencia tuya como exministro, expresidente del Banco Central y como economista, profesor, ¿te parece que esta es una reforma tributaria pro empleo, pro inversión y pro ahorro, como ha dicho el ministro Arenas en algunos momentos? Lo que pasa es que más allá que ver la reforma tributaria propiamente tal, hay que ver todo lo que se va a hacer. Una reforma tributaria en un país que además tiene un sistema de impuestos que funciona, un país que funciona económicamente, pensar de que una reforma tributaria puede ser absolutamente inocua es muy difícil, porque tiene costos. Ahora, lo que uno tiene que balancear son costos y beneficios de lo que se quiere hacer. Y la verdad que lo que se quiere hacer, y en ese sentido se enfatizó en la misma nota, lo importante que es hacer inversión en un área en la que tenemos todavía bastante que avanzar, que en materia educacional hay una reforma muy importante pendiente y que tiene que ser financiada. Y Chile es un país serio, tiene que financiarse, tiene que recuperarse el balance estructural de manera permanente, que eso también contribuye al ahorro y contribuye a la fortaleza del país. Y en ese contexto uno tiene que entender la reforma tributaria. Esto no es una reforma tributaria simplemente por decir, mira, queremos cobrar más impuestos, porque hay un programa que acompaña al lado que tiene que ver con gastos. No, pero tiene que ver, por ejemplo, y las críticas también se las hemos leído al exministro de Hacienda, Andrés Velasco, en el sentido de que aquí cambia el eje de que las inversiones a futuro van a ser más bien con deuda que con ahorro. El FUT, que es uno de los elementos más cuestionados o donde se ha generado más polémica, tiene como fundamento el que las empresas difieren un pago de impuestos, lo corren hacia adelante y mientras no pagan, con eso invierten. Lo que decía el ministro Velasco ayer en una entrevista en Mercurio, decía que lo que va a cambiar y que a él le parecía complicado y riesgoso, creo que el término que utilizó, no quiero interpretarlo, pero utilizó un término que era más bien eso, o significaba eso, era que ahora va a tener que ser a través de las pymes, a través de deuda, porque va a tener que pagar más impuestos en la pyme y va a tener que salir a endeudarse si quiere seguir invirtiendo. No, es cierto, efectivamente, si tú le das un beneficio cualquiera a las empresas para que inviertan con sus fondos propios, va a haber más inversión de fondos propios que van a levantar deuda o levantar capital. ¿Y es más sano la inversión con capital propio que con deuda? ¿Qué es lo que pasa es que depende, en una economía extremadamente endeudada, obviamente que es súper peligroso aumentar la deuda. Los márgenes de los que estamos hablando en Chile, y esto yo creo que es bien importante, no tuve una semana para preparar, pero una de las cosas como importante para entender esta discusión. Aquí se está hablando, la reforma del FUT, es 1,5 puntos del producto. 1,5 puntos de todo lo que Chile produce en un año. La tasa de ahorro del año pasado, la alcancé a ver antes de venir, la tasa de ahorro del año pasado fue 20,5% del PIB. O sea, estamos hablando que aquí hay una fracción bastante baja, sobre todo que no todo el impacto va a ser de 1,5. O sea, puede haber impactos, pero estamos hablando de órdenes de magnitud bastante acotados. De manera que lo que yo sí creo que es importante, la reforma tributaria, hay que estudiar muy bien su impacto, hay que monitorear muy bien su impacto, hay que monitorear qué impacto puede tener sobre el cambio de la composición de financiamiento del sector privado. Ese tipo de cosas hay que ir mirándolo con seriedad y saber abordarlo. De hecho, el mismo aumento del impuesto de timbre y estampilla te apunta en la otra dirección, te apunta en la dirección a encarecerte el financiamiento vía crédito. Sí. De manera que no me resulta a mí totalmente obvio en qué dirección va a ir, ni tampoco lo que sí yo pienso que no van a haber magnitudes demasiado importantes. Y por último, una de las medidas, para darle la palabra, esta medida de bajar el impuesto a los que más ganan, o más ganamos, del 40 al 35%, salvo para las autoridades. ¿Qué te parece eso? Porque algunos han dicho que eso es populismo puro. No, a mí me parece muy razonable que en general cuando uno legisla y siempre uno tiene, o cuando uno toma decisiones, que el ideal sea que las decisiones no lo afecten a uno. Y eso muestra cierta estatura al decir, mira, yo quiero salir de esto. No obstante, yo creo que en ese caso de esa propuesta,
yo creo que se crea una diferenciación muy desagradable, que es decir, hay puestos que ganan lo mismo que otros, pero que unos tienen impuestos de 40 y otros 35. Entonces es como difícil explicar, más allá que es una motivación muy loable. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es que cuando entre en vigencia esa ley, que desde el punto de vista fiscal y salarial es exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista tributario hace más sentido decir, mira, cuando entre en vigencia esa ley, para todos esos sueldos se hace una rebaja de 5%. Tú le haces una rebaja de 5%, van a tener 35%, pero van a terminar pagando el 40%, porque 5% es lo que se rebajan los sueldos, y todo va a cargo fiscal, porque son sueldos pagados por el sector público. De manera que yo creo que esa es una manera para evitar esta cosa como de odiosidad o la discusión que yo he visto. ¿Qué tipo de puestos son los que deberían con 40 y cuáles son de 35? No. Si uno dice, mira, uno se cobra por ingresos, no por el tipo de trabajo. Fernando. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Fernando. Tú mencionaste un par de veces un concepto que se usa mucho, es un mantra ya, el país serio. Un país serio no hace cosas sin tener los recursos, un país serio. Pero tal vez eso sea solo la mitad de la seriedad, la otra mitad es saber qué se va a hacer con la plata. Y tú mencionaste el programa, se suele mencionar mucho el programa, es una especie ya como es como las tablas de la ley, pero verdaderamente si uno lo examina itemizándolo, porque finalmente los presupuestos se itemizan, son concretos, no son en general. No hay un ítem general para mejorar la calidad de la educación, eso es una frase, no es un gasto presupuestario. Entonces, llama la atención que no habiendo claridad exactamente cómo se va a usar la plata en el caso de la educación, por ejemplo. Se van a comprar más computadores, se van a comprar menos, se va a hacer un aumento de sueldo de los profesores de tanto o cuánto, en fin, lo que sea. Sin embargo, es el elemento que legitima esta recolección mayor de recursos. Pareciera que falta esa parte, porque independientemente de la discusión que suele haber ahora en cuanto a si es justo, injusto y un montón de elementos que se cruzan y que son en realidad de dimensiones distintas, el hecho es que uno de los factores que hacen desagradable a veces para muchos, para los que pagan impuestos, es el no tener claro qué se va a hacer con esa plata. Es no tener claro si el Estado va a hacer un buen uso de ese dinero. Si no es un mastodonte que gasta gran parte de esos recursos simplemente en mantenerse vivo él, ese mastodonte, con su 500.000 más o menos que creo que son las personas que trabajan en el Estado en Chile, contando también los uniformados. Entonces me gustaría que tú te refirieras a eso, porque hasta el momento, que yo sepa, no hay una itemización específica que justifique esta necesidad de ser serios recolectando supuestamente algo así como 8.000 millones de dólares, entiendo, extras. Sí, y tienes razón. O sea, yo creo, y por eso tampoco hablo, el gobierno tendrá sus definiciones, en particular respecto al programa, porque si tú miras la propuesta tributaria de hecho fue bastante discutida. Y a mí me tocó discutir bastante y uno desde afuera hacer mucho cuestionamiento, los detalles, con abogados, con economistas, con gente del mundo de la finanza, que pudieran entender la reforma tributaria. Y en ese sentido yo creo que es una reforma bastante bien pensada, trabajada. No creo que no tenga lugar a perfección, yo creo que existe espacio y para eso es la discusión parlamentaria. Pero dice Fernando un punto muy importante, yo creo que hay titulares. Y los titulares son 2/3 prácticamente de esta reforma tributaria son para mejorar la educación. Y el resto tiene que ver con... Hay otros programas sociales también que están dentro de la promesa y con el fortalecimiento de la seriedad de nuestro país en materia fiscal. Que te voy a dar un solo dato. Chile es de los países en el mundo, siempre compiten y todo esto, que tiene el menor riesgo país. Somos el país que menos nos cuesta endeudarnos y es porque somos un país creíble ante el mundo que vamos a pagar. O sea, y eso es una cosa súper importante para todo el mundo porque nos baja el costo del financiamiento. Efectivamente, si uno mira el programa en la parte de educación, que yo no he estado en las discusiones, son lateralmente, uno hace preguntas, ¿no es cierto? Falta detalle. Pero precisamente eso yo creo que es coherente con la convicción que hay de que es un problema complejo, de que requiere mucha discusión, y por eso el alza de impuestos es gradual. Si el alza de impuestos es muy tenue el año 2014 y 2015, no alcanza a llegar a un punto del producto, porque tiene que haber los programas y tiene que ir saliendo un proyecto que realmente requiera más gasto, porque si a mí me dices tú en qué gasta, o sea, yo creo que 2 puntos del PIB gastar en educación no es demasiado bien, no es demasiado complejo con
la salvedad que tú haces es que es muy importante avanzar, que si uno va poniendo mayores recursos en educación, tiene una contraparte de calidad. Porque precisamente eso es lo que hace que haya inversión en educación y que no sea despilfarro. Y las propuestas que se han discutido en términos de fortalecer la educación pública, primaria, secundaria, los problemas de acceso a la educación universitaria, yo creo que son muy, muy importantes para nuestro país. Perdona que insista en este punto y después callo para siempre, pero esa es otra palabra que se usa mucho, fortalecer. Es otro del diccionario de frase estándar de la política de fortalecer esto, fortalecer la democracia, fortalecer lo demás allá, fortalecer lo demás acá. Pero, ¿cómo se fortalece? Si no hay un concepto claro de qué es calidad y por lo tanto cómo se expresa eso en actos operacionales específicos, tampoco por supuesto puede haber detalle del presupuesto, lo que hay es meramente un achunte. Mira, algo así como decir, mira, vamos a necesitar más plata, no sabemos exactamente cómo ni en qué la vamos a gastar, en realidad no sabemos en qué consiste la calidad de la educación, si es esto o aquello, si es más juego en la sala de clase o más disciplina, no sabemos, y cómo se relaciona esto con los gastos, pero por si acaso pidamos 8.000 millones de dólares más a la nación. No lo veo tan así, porque además, más allá de fortalecer, como usted decía, yo creo que hay... Esto es una misión de gente que está en el Ministerio de Educación y yo obviamente hablo por lo que es mi opinión personal, pero te voy a decir, mi opinión personal, en Chile tenemos un sistema de educación pública, primaria y secundaria con muy altos niveles de segregación, donde tú tienes colegios con este sistema de financiamiento compartido que se justificó en su momento, y eso es bien importante. Cuando no había recursos para educación, se dijo tratemos de llevarlo a través de los padres y que los padres vayan colaborando, pero eso empezó a generar un sistema en el cual tú tienes colegios para niños que pueden pagar 10.000 pesos, 20.000 pesos, 30.000 pesos y además con un sistema de selección que obviamente está generando grados de segregación que no son, primero a mi juicio, éticamente justificables ni tampoco son razonables para un país que quiere llegar al desarrollo. Y eso es caro, porque el financiamiento compartido, si uno lo quiere eliminar, no consiste en eliminar hacia abajo. O sea, la idea no es igualar, la idea es mejorar la calidad. Y eso significa ir empujando todos los colegios al mejor nivel y con todo lo que eso, las implicancias que tiene en términos de selección y cómo lo vamos a hacer. Y eso es caro, eso solo es carísimo. Y son cosas para que se necesita recursos, para que tenemos que tener compromiso. Y yo creo que hay muchos antecedentes de cómo avanzar en ese ámbito. No es el punto de entrar a discutir aquí e ir a los detalles. Además que yo te voy a dar mis opiniones más que lo que va a terminar haciendo el país. Pero creo que la dirección en materia de segregación, en la materia de ver la educación universitaria como un derecho social, donde nadie pueda quedar fuera por razones de ingreso, por razones y de calidad. O sea, porque lo que nosotros hemos visto es una cosa que también es un desarrollo muy positivo, que es una ampliación muy grande de la cobertura educacional, pero la calidad no va al mismo ritmo. Y al final lo que terminamos nosotros teniendo jóvenes que tienen un título, pero que realmente no han aumentado su capacidad, su capital humano, como decimos los economistas, y eso yo creo que esos son los temas que tenemos que abordar. Y eso no es gratis. Y eso como país tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. José, a propósito del capital humano, cuesta encontrarse en los diarios en estos días con artículos o con entrevistados que estén de acuerdo con la reforma tributaria, y hoy, en La Tercera, venía una entrevista que a mí me llamó la atención al menos, y un poco por eso, porque había alguien que, diablos, estaba de acuerdo con la reforma tributaria. Hasta ahora uno de repente agarra los diarios y le da susto, viene los jinetes del apocalipsis, poco menos que con la reforma tributaria. Y venía una entrevista a Ramón López, que es economista de la Universidad de Maryland y de la Universidad de Chile, que decía que a él le parece útil y buena la reforma porque el sistema impositivo chileno es regresivo, porque favorece la elusión, porque está abajo de la lógica del desarrollo de los países OCDE, porque la inversión pone el énfasis en la inversión humano más que del capital físico, porque el food es decimonónico, porque ya no existe en ninguna parte del mundo, porque los impuestos verdes ya son lógicos por un país a la altura de desarrollo de Chile, pero hacía el ejercicio al revés, del tejo pasado. Decía, pero no entiendo por qué la rebaja de impuestos a las personas del 40 al 35, que va en la lógica absolutamente contraria de lo que es esta reforma, ¿por qué se mantiene el IVA en un 19%, que es una cifra mucho más alta que el normal de los países?
y afecta a todos por igual, a los pobres, a la clase media y a los ricos. ¿Por qué no se toca el tema de la industria minera, del royalty minero? Entonces, lo quiero hacer jugar al tejo pasado. ¿Faltan cosas de acuerdo a su mirada en esta reforma tributaria? Mira, los países y las estructuras tributarias se hacen a partir de donde están. Si tú me dices, llega un país que no tiene estructura tributaria, que no tiene impuestos, obviamente uno puede sentarse a pensar y decir cómo lo voy a hacer, pero cuando un país tiene una historia de cómo ha construido su legislación tributaria, esto no es una trivialidad llegar y cambiar. Por ejemplo, el IVA. El IVA es un impuesto bastante eficiente. Obviamente hay un problema entre el balance de los impuestos directos y los indirectos, y uno realmente podría decir menos IVA, pero lo que hoy día necesitamos es más recursos. No es un cambio en la estructura de los recursos. O sea, eso, y en general los países avanzan y se van acomodando los precios, la economía, todo ese sistema. Entonces, hoy día la pregunta es cómo uno recauda más. Entonces, empezar a plantearse que con recaudar más vamos a corregir o vamos a empezar a arreglar otro tipo de cosas, no vamos a conseguir el propósito. El tema minero ya ha habido 2 veces aplicación de royalty. Ahora, uno puede decir perfectamente que los royalties no fueron lo suficiente, qué fue lo que pasó, pero yo creo de nuevo, todos estos royalties han llevado también un cambio a contrato, ¿no es cierto? No ha sido fácil hacerlo. Entonces la pregunta, más allá de si uno aplica royalty o a quién le cobra, es cómo lo hace, cómo lo implementa en la economía que tenemos. Respecto al 40%, el 35%, que, no sé, a Fernando le decía, ese número está en el programa, ¿no es cierto? El programa dice que van a bajar a 35%. Tiene que ver un poco con el propósito de la reforma tributaria. Dice hay 2 maneras de cambiar la reforma tributaria. Una es subiendo las tasas y la otra ampliando la base. Lo que se hace al pasar a base de vengada es ampliar la base de los impuestos. Es ampliar la base de los impuestos, pero con una carga mayor. Y esa carga mayor, obviamente, cuando uno implícitamente está reconociendo que eso puede tener algún impacto sobre la rentabilidad de nuevas actividades y por lo tanto sobre la inversión, y por eso uno dice, mira, este aumento de la carga va a venir con un nivel de impuesto un poco más bajo, y por eso se habla de 40-35, porque al final es un impuesto que en cierta medida van a estar pagando algunas empresas. Al final en Chile las empresas no pagan impuestos porque todo va sobre la persona natural, los dueños, pero en la práctica entonces uno tiene que tener cuidado con el financiamiento, con todas esas discusiones. Precisamente es esta lógica. Y esta lógica, hoy día Chile, dado su nivel de desarrollo, su nivel de productividad, no podemos aspirar y sus niveles de desigualdad a tener cargas tributarias como la que tienen países desarrollados. Es algo que ojalá lo podamos tener algún día, porque todo el mundo paga impuestos y somos como esos países desarrollados. Pero hoy día no es así. José, buenos días, buenas noches. Una de las cosas que normalmente pasa cuando se está discutiendo sobre una reforma tributaria es que aparecen todo tipo de personas que hablan en lenguaje extraordinariamente críptico. Y aparecen situaciones que son siempre absolutas, siempre son extremas. Si es que se elimina el FUT, se acaba la inversión en el país. Si es que se le pone un gravamen extra, qué sé yo, o se cortan algunas elusiones legales, entonces lo que va a significar, incluso una persona lo escribió en forma ridícula en una carta al Mercurio, diciendo de que todas las personas ahora, como no va a existir el FUT, van a gastarse la plata que tienen y van a cambiar sus autos y que van a viajar 365 días del año, etcétera. Y lo que se pierde, a mi modo de ver, y quiero preguntarle, es la oportunidad de transparentar la situación impositiva nacional. Es súper opaca la situación impositiva nacional. Por ejemplo, dos ejemplos claros. ¿Por qué razón los 200 personas más ricas de Chile no coinciden con los 200 mayores contribuyentes? ¿Por qué? Son las 200 más ricas. Yo partiría de la base que me imagino deben ser las 200 personas que más pagan impuestos. Y en sus globales complementarios, en su impuesto a la renta como personas de los que retiran, no aparecen dentro de las 200 personas. Estamos en estos momentos a principios de abril y todo el mundo lo sabe. Hay un 90% de los contribuyentes que van a la página del Servicio de Impuestos Internos y aprueban o no aprueban la declaración de impuestos que les propone el servicio, y ellos quedan ahí y listo. Y hay otro grupo de, qué sé yo, 5 o 10% que tienen
una batería en estos precisos instantes de ingenieros tributarios viendo cómo disimulan los ingresos que tuvieron, cómo ponen a los hijos y a los hijos de los hijos como parte de lo que son cuando no son, cómo sacan las platas para afuera, los ponen en paraísos fiscales, los devuelven como inversión extranjera para no pagar, cómo colocan las platas en acciones de tal forma que no paguen ganancias de capital las acciones. En fin, hay toda una maravilla y eso pasa todo el tiempo y nosotros no hablamos prácticamente nada de eso. Hablamos de elusión legal sin saber muy bien de qué se está hablando. Y el hecho es que, y aquí viene mi pregunta, esto tiene un factor de visión ideológica, de idea respecto de para qué sirven los impuestos, que tiene divisiones bastante grandes en la población. Hay gente que considera que los impuestos son per se una expropiación ilegal. Y hay gente que considera que los impuestos es el justo aporte que tiene una persona que ha sido bendecido con una posición determinada y una situación de riqueza extraordinaria. Y eso no lo veo arriba de la mesa. Veo todo un juego de números que es sumamente complejo, pero no veo, ¿cuál es exactamente la posición del país respecto de cómo se deben pagar los impuestos? Sí, mira, hay varias reflexiones, sí, más que preguntas. Yo creo que efectivamente, y estoy de acuerdo contigo, que se tiende a poner que esto del colapso, cuando yo trato de poner los números y cuando trato de ver la evidencia, porque hay gente que ha escrito y ha hecho algunos trabajos tratando de estimar los efectos tributarios en el pasado. Nosotros vemos que normalmente estas cosas son efectos relativamente acotados, más o menos. Una cosa que nosotros sabemos más o menos en economía, y podríamos estar relativamente de acuerdo, que las alzas de impuestos que van acompañados de gasto en educación en el mundo, cuando uno mira en general, no han tenido impacto sobre el crecimiento. Eso no es la ley para cada caso, para cada país, pero esa es más o menos la tendencia. Esta cosa de plantear de que la eliminación del food va a llegar a que la gente tome todo lo que tenía y se lo va a gastar y se lo va a comer, puede ser, pero la verdad que si no es como actúa la gente en general y como nosotros entendemos y como el proceso de ahorro y de inversión en la economía. O sea, obviamente puede haber algo, eso no le cambian las condiciones y le dicen, mira, hoy día el ahorro te lo voy a castigar un poco más relativamente al consumo, obviamente va a aumentar tu consumo, pero no es que te lo vas a comer todo, vas a desahorrar todo y va a caer la inversión y va a caer el colapso, eso es falso. Entonces, por eso las cosas son un poquito, no hay que demonizarlas, no hay que exagerar, ni tampoco hay que ser negligente y decir, mira, estas cosas no tienen absolutamente ningún efecto. O sea, uno tiene que ver precisamente porque se crean las cosas que tú dices. Esto pasa con los sistemas tributarios en todo el mundo, que cuando uno va haciendo la legislación tributaria, los sistemas van construyendo excepciones, características especiales, muchas veces muy justas y muy razonables, pero muchas veces que son mal usadas. Entonces pues llega y la legislación trata de eliminar eso, después trata de abrir eso. Acuérdate, en la campaña en Estados Unidos cuando hubo esta discusión de que Romney, que un tipo riquísimo, pagaba el 15%, y Warren Buffett dijo yo también, y pago menos impuestos que mi secretaria, y deberíamos cambiar los impuestos. O sea, es un problema general que ocurre en los países por las dificultades que hay de cobrar impuestos dadas las estructuras de propiedad, las estructuras en que se organizan los negocios. No es fácil. Ahora, obviamente, a mí me ha costado, y en eso también uno conversa con mucha gente, y es muy raro pensar que en Chile hay gente que legítimamente cree como el Tea Party. Eso es lo que yo pondría, que el Tea Party dice no deberían haber impuestos. El gobierno tiene nada que hacer conmigo. Claro, un acto eso es un acto, está bien. Y yo no coincido con eso. Y la otra, también otra gente que dice no, y yo creo que la gran mayoría en Chile tiende a estar de acuerdo en que necesitamos hacer un esfuerzo de inclusión social. Eso es muy difícil encontrar. Lo que pasa es que ahora viene la discusión, después cómo lo hacemos. Y sube los impuestos. Y que se hace el food. El food, hace 5 años atrás nadie en Chile hablaba del food, no existía. Nunca en una conferencia internacional que uno iba, alguien a hablar del milagro chileno se llama food. Y hoy día el food ha pasado a ser una cosa. Yo creo que hay que mirar las cosas un poquito más en su perspectiva. Estamos hablando de cambios significativos, pero no enormes ni demasiado significativos, que yo creo que son necesarios para el estado de desarrollo que ha alcanzado nuestra economía. Salvo el Tea Party chileno, que lo hay en varias materias, hay casi un consenso de que la carga tributaria chilena es baja y para las exigencias de futuro, que políticamente también son consensuadas, se necesita un aumento.
El tema es cuando uno hace doble clic y uno habla, también puede caricaturizar de los que es verdad, las ingenierías tributarias para no pagar, y los más ricos no pagan seguramente nada y tienen, qué sé yo, todas las facilidades para hacer triangular y las platas. Pero la realidad es otra. La realidad del empleo, entiendo que la cifra, tú corrígeme, el 80% lo dan las pymes o las pequeñas y medianas empresas. Yo no sé si a esta altura esa cifra es verdad o no, pero se ha instalado como cifra. Y aunque fuera 60, 70, ahí está el Chile real. No están los 2 o 3 millonarios que no pagan todo lo que deberán pagar. Y en ese Chile real son tipos que tienen que, todos los meses, con sus utilidades, o al final de cada ejercicio anual con sus utilidades, de los 100 que ganan, por ejemplo, pagar 20 de impuestos con este nuevo proyecto en el artículo 74, que me parece, establece que va a subir del 20 al 35, no al 25, es al 35, salvo que sea una empresa solo con personas naturales. Es decir, la mayoría va a subir de 20 a 35 el impuesto. Es decir, ese tipo que importa zapatillas, que produce, no sé, bidones de plástico, lo que se me puede ocurrir, un tipo que tenga una empresa mediana, si ganaba 100 a fin de año en su ejercicio, pagaba 20 y tenía 80, no para irse al Caribe ese tipo, tenía 80 para pagar sus créditos, para tratar de, no sé, en capital humano, alguno en máquina, lo que fuera, reinvertirlo para tratar de crecer, que eso es lo que uno supone una reforma pro crecimiento, ¿no es cierto? O sea, de los 100 pagaba 20 y de los 80 para crecer, invertir, pagar deuda y en fin. Con esta reforma 35 dispone de 65, José, de 65. Y tiene que salir a pagar créditos con esos 65 de los 100 que ganó. Tiene que hacer todo esto mismo. Y son las pymes, tú sabes, que las que tienen menor acceso al crédito. Entonces, para los grandes gordos, probablemente estamos todos de acuerdo en que subir, y para Chile hay que subir. Pero esos tipos que dan el 80% del empleo, que no van a tener plata para crecer, muchos de ellos, porque la plata no la tienen, la plata la tienen dando vuelta en capital de trabajo, o en capital humano, o en deuda. Y esos tipos tienen que pagar ahora, en vez del 20, el 35%. No, espérate, déjame aclararte un par de cosas, porque creo que es bueno, porque aquí hay mucho mito. El mito de la pyme. O sea, hoy día es un poquito, de repente, que toda la preocupación, nadie dice, no, yo no estoy preocupado, yo estoy preocupado por las pymes. Entonces todo el mundo está preocupado por las pymes. Y son todos los pymes. Y el otro día yo escuchaba, por casualidad, pues no estaba invitado todavía a este programa, venía escuchando al presidente Conupia, creo, no quiero, y diciendo, aquí esto a nosotros no nos afecta, decía. Además te voy a decir una cosa, cuando se paga por utilidad, la diferencia, porque yo creo que la gente puede entender algo del fútbol, pero no tanto, pero la diferencia es que uno va a pagar por el total de utilidades, ¿sí?, en vez de pagar por las utilidades que saca del negocio. Esas utilidades hoy día salen si tú estás en el tramo alto, salen al 40, y las que se quedan en la empresa pagaron el 20 y se quedaron ahí. Claro. Y eso es lo que se llama FUT, que son las utilidades tributables que quedaron de todos los ejercicios pasados y el último ejercicio. Eso queda ahí. Y de esas utilidades, cuando yo voy sacando, entra a mi global complementario, entra como persona. Hoy día, te paga 40, porque ya cualquier pyme que gane cualquier empresario pyme que gane de utilidad al año menos de 76 millones de pesos, esta reforma al 76 millones no le deberá afectar, porque esa persona está con la tasa de impuesto personal igual que la de la empresa. Esto afecta cuando empieza a subir hacia arriba. El número que leía yo, que si el empresario gana 120 millones de pesos al mes, le podría subir la tasa como a 27%. O sea, el grueso de las pymes, esta reforma no les va a afectar que pasen a utilidad devengada o que se queden con utilidad retirada, porque nunca llegan a las tasas más altas de impuestos. Este tema, además, tú dices, para personas naturales, que no van a pagar el 35. La ley dice que hay que retener, la empresa retiene 10%. La empresa retiene 35. Sí. Y esto da la impresión de que las empresas van a pagar 35. Las empresas van a retener por sus dueños el 35. Y aquí hay que separar el tipo de empresa. Las sociedades anónimas abiertas tienen por obligación que dar, de acuerdo a la ley de valores, 30% en dividendos. De ese 30%, en términos simples, 10 va a pagar el 25% de impuestos y 10 de ese 30 se le van a acreditar como pago contra el impuesto a las personas, de manera que no van a pagar el 35%. Las sociedades de personas naturales, que son el grueso de la sociedad en Chile, todo la pyme, todo eso son sociedades de personas naturales, no hay inversionistas extranjeros, son sociedades de personas.
Esas sociedades de personas... Tiene que tener solo personas naturales para que no tenga que retener el 10% extra. Sí. Y la otra, si lo retiene el 10% extra, puede operar con una sociedad anónima también a través de los dividendos, pero el grueso de la sociedad son sociedades de personas naturales, las pymes, precisamente las que estabas hablando tú. De manera que, de facto, van a terminar pagando un 25%. Puede que haya algunas que tengan que retener 35%. El grueso de 25% va a afectar, obviamente, puede afectar en alguna medida capital de trabajo, es decir, pero estamos hablando de aumentos bastante marginales y que al grueso, dadas las utilidades que tiene la empresa. Porque cuando uno dice, mira, esto le va a afectar a la pyme, ya está asumiendo que cada socio gana al año utilidades simples por la empresa de más de 75 millones de pesos. Entonces, cuando tú hablas de la pyme, el que crea empleo, todo esto, yo creo que hay que tener, hay que saber dimensionar de lo que realmente estamos hablando. Así que, obviamente, uno no puede decir al final, sería como decir, no, nadie paga y paga porque hay que recaudar más. Y van a recaudar más. Mira, yo creo, sin entrar a todos estos detalles que tú has explicado, que de algún modo, como ocurre siempre, la sociedad se va a acomodar a todas estas cosas, no va a haber ningún desastre mayor, ni tampoco un salto al paraíso, ninguna de las dos cosas. Va a haber algún tipo de ajuste, como ha ocurrido históricamente con esta reforma. Pero la cosa que sigue quedando en el aire, y yo te pregunto, porque tú fuiste parte del Banco Central, que es una entidad autónoma, pero parte de la República, del Estado. Entonces tú tienes un conocimiento directo de cómo funciona el aparato estatal. La sensación entre muchos que pagan, y por eso que se sienten expropiados, es de que esa plata se pierde, que esa plata está mal usada, de que se disipa en una infinidad de capas burocráticas que se van acumulando gobierno tras gobierno, que muchas funciones, en vez de ser promotoras o ser un servicio, son un obstáculo para la actividad privada o personal o de lo que sea. Entonces, yo quiero saber tu visión, si este Estado, de lo cual no he escuchado prácticamente ninguna conversación últimamente, está en un proceso o debiera estar en un proceso de reforma que lo convierta en un Estado eficaz, como el ejemplo que se ha sacado algunas veces de Nueva Zelanda, por ejemplo, o Australia también, creo, en el sentido de que uno ya con mucho más tranquilidad aporta su dinero si sabe que eso realmente está reportándole a la nación y indirectamente, por lo tanto, también a uno. Creo que eso es fundamental lo que tú estás diciendo, pero te voy a hacer un solo comentario como para en breve tratar de decirte que no es trivial y que esto nadie tiene la varita mágica. Durante 20 años nosotros escuchamos una coalición que decía, no hay que subir impuestos, cuando nosotros gobernemos vamos a hacer eficiente el Estado, se van a acabar los malos gastos, y por más esfuerzos que hizo el gobierno anterior, por más esfuerzos que hizo, no hizo la rebaja de gastos suficiente, que tuvo que subir impuestos para poder financiar el terremoto, porque no hay grasa, pero no es una grasa obvia, trivial de cortar, hay grasa en la empresa privada, que son parte de los mecanismos y el funcionamiento que tienen tiene la sociedad humana y que como uno tiene, y que es como grasa que es parte de la es parte del organismo. Exactamente. Pero obviamente que es una cosa en la que uno tiene que ir avanzando, y creo que ahí es donde el rol de la política, del Congreso, el rol de la sociedad civil en transparencia. Hoy día yo me atrevería a decir que hay bastante menos del pilfarro, simplemente por el rol que tiene la sociedad civil y la ciudadanía respecto a lo que había 20 años atrás. José, esta relación, que ya de alguna forma la tocamos, pero esta relación tan fuerte entre la reforma tributaria con la reforma de educación, tomando en cuenta la gradualidad que va a tener esta reforma tributaria, tomando en cuenta lo que decía hoy el ministro de Hacienda en el Mercurio, que habló con el Mercurio pero no vino por acá, que un tercio de esa reforma tiene que ver con el déficit estructural para llegar al 2018 más armado, según él. Hace que uno piense que los tiempos técnicos obviamente son muy distintos a los políticos. ¿No es un error haberlo ligado tanto a la reforma educacional? Porque la gente en 4 años no va a ver todavía grandes cambios a propósito de la reforma tributaria. Si un tercio de la reforma tiene que ver con lo estructural del Estado, tampoco va a ser tan fuerte en los primeros años. Entonces, da la impresión que hay mucha gente que dice, bueno, que venga esta reforma porque va a haber cambio en educación al tiro. Y no es así. Entonces, ¿habrá sido un error en lo ideológico ligarlo tanto a la reforma educacional? No, yo creo que es bien importante cuando uno dice, mira, quiero demandarle al país, pedirle al país recursos, decirle por qué. Ahora, ¿cómo uno lo va a detallar? Precisamente con un reconocimiento explícito de que esto es gradual, de que esto es lento, no va a ser fácil, y por eso uno va a hacer una reforma tributaria gradual. Yo creo que también hay cosas que uno puede avanzar en materia de reforma educacional que no se necesitan recursos y que tienen que ver con cómo se
se estructura el sistema educacional y que yo creo que hay que avanzar en eso, pero viene una discusión y precisamente yo diría una señal de pragmatismo, porque uno podría decir, hagamos la reforma tributaria de mañana, pero no vamos a tener que gastarlo. Y eso sí que no tiene mucho sentido, dada además la coyuntura económica, empezar a contraer el gasto y empezar a aumentar los impuestos cuando uno se da cuenta de que esto va a tomar un poco de tiempo. Yo tengo la impresión, José, que la idea de legislar, llamémosla así, está extraordinariamente consensuada en el Parlamento para todos. Incluso hoy día uno de los diputados de Renovación Nacional, el diputado Edwards, puso un Twitter que decía: estoy pensando en votar en contra de la idea de legislar, aunque vaya contra todos los demás diputados de mi partido, Renovación Nacional. Lo que implica de que votar en contra de la idea de legislar es abrumadoramente, por lo menos, minoría, incluso dentro de la oposición, probablemente. Y en segundo lugar, viene la discusión sobre qué se le puede mejorar a esta reforma económica que va a estar en discusión. Si que nos pudieras dar un par de puntos de qué es lo que tú crees que debiera mejorar de la reforma que presentó el gobierno. ¿Qué a ti te parece que se podría discutir de una mejor manera para mejorarlo de lo que se ha conocido, que se ha presentado? ¿Qué es lo que haría? Yo en la reforma en materia de pasar a utilidades devengadas versus utilidades retenidas, creo que no he escuchado algo mejor para aumentarse de manera sustancial los ingresos. Ha habido propuestas, Andrés Velasco hizo una propuesta original. Creo que no dan mucho los números, no es el momento de discutirlo, pero creo que esta reforma es razonable. Lo que pasa es que también trae una cantidad de otras cosas de las cuales yo no tengo opinión y no conozco el detalle, como decirte me parece o no, pero que hay que discutir, ¿no es cierto? Hay una discusión con los combustibles. Hay una discusión. ¿Se han metido la baja en impuestos en combustible, por ejemplo? La baja, no, sino hay que bajarlo. Tú dices que no hay que bajarlo. No hay que bajar los combustibles. O sea, no puedes ponerte a bajar los combustibles. No, digo que ese es el punto de, por ejemplo, de toda la bancada de la UDI básicamente ha pedido que se baje el impuesto combustible. Eso no se justifica ni por razones económicas, ni por razones medioambientales. Pero lo que sí hay que empezar a discutir. Hay temas, una discusión, y hay bastante incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con temas financieros, venta inmobiliaria. Yo creo que eso hay que discutirlo, hay que ver y hay que hacer una cosa realmente sólida y que contribuya a recaudar, pero también que cree un sistema en el que sigan habiendo incentivos para el crecimiento y el progreso de la economía. ¿Y hay algo, por último, raya para la suma, y hay algo que no te guste que esté presentado en la reforma tributaria? ¿Algo que tú dices, mira, esa idea no me gusta, no me parece? No tan fuerte. No. Lo del alcohol. José Gregorio. Lo del alcohol, que me parece una oportunidad. José Gregorio, presidente del Banco Central, exministro. Le agradecemos mucho haber estado esta noche aquí en Tolerancia Cero. Que esté muy bien. Además, las circunstancias que presentamos al principio, que vamos a repetir para quien se viene entrando a nuestra audiencia. El invitado, usted lo habrá visto en la promoción, en el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Se disculpó esta tarde, a mediodía. Lo afectó el terremoto de hoy día. Y por eso accedió la invitación tardía. Pero me pillaste en un buen momento. En un buen momento, así que José Gregorio. El domingo espero que sea buen momento también. Muchísimas gracias, José. Chao, gracias. Vamos y volvemos en Tolerancia Cero.